Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de esta última clase de este proceso educativo. Bienvenidos, un gusto poder saludarles. Bienvenidos a la clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Un gusto poderles saludar, un gusto poderles escuchar a cada uno de ustedes a través de este medio de comunicación, que ha sido nuestra forma de comunicarnos semana tras semana. Estamos ya en la última clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Vamos a ir viendo una serie de temas que obviamente están planificados para el contexto de esta semana. Tengo entendido que los exámenes se les habilita el día de mañana. Tener mucho cuidado, cumplir con todas las actividades que la institución educativa así lo requiere para que no tengan ninguna dificultad el momento de presentarse a rendir esta última prueba. Previo al inicio de la toma de exámenes, exámenes principales o exámenes finales de este proceso educativo en función de las actividades de los exámenes finales. Les indico que los exámenes están constituidos por 10 preguntas. Cada pregunta obviamente está relacionada a los temas que nosotros hemos ido viendo durante todos estos temas, durante todas estas 5 unidades que hemos ido viendo. Obviamente de esa manera estará constituido y obviamente ya saben, tienen 10 preguntas, tienen un lapso de tiempo de 30 minutos para resolver esas 10 preguntas. Creo que es un tiempo bastante cómodo para que ustedes puedan resolver sin ninguna dificultad. Eso en relación de las actividades y estas últimas actividades que estamos desarrollando. Estamos ya entrando ya en la parte final. De hecho, estamos llegando ya a la parte final. De aquí nos restan 3 clases más en cuanto al desarrollo de cuestionarios y también al desarrollo de refuerzos académicos que les permitirá a ustedes, obviamente, presentarse sin ninguna dificultad al examen final. Vamos a analizar el material de apoyo que nosotros tenemos en el aula virtual y justamente el tema que nos toca en esta semana, que es América Latina en los años 60. Vamos a ver cuáles son las características predominantes durante esta época. Y vamos a ver la economía latinoamericana. Desde mediados del siglo, las economías latinoamericanas experimentaron grandes transformaciones. Las estructuras agrarias sufrieron fuertes presiones de modernización y también de cambio. Las reformas agrarias modificaron las estructuras de tenencia de las tierras, pero aunque a veces la tierra fue a manos de los campesinos y eso se planteó como revolución, el capitalismo avanzó en el sector agrario. Las haciendas se transformaron en modernas empresas agrícolas y muchos campesinos migraron a las ciudades. Entre los años 50 y 80 se intensificó la industrialización en América Latina. Su objetivo principal o fundamental fue la sustitución de importaciones. Crecieron las plantas de ensamblaje de automotores y las de elaboración de productos químicos, entre otras fábricas. Con el crecimiento de la industria y la migración del campo, crecieron las ciudades hasta convertirse algunas en enormes complejos urbanos con escasos servicios y grandes masas de personas, de gente sin ocupación fija, obviamente, y esto generó una serie de dificultades dentro del ámbito social, cultural y sobre todo económico. Creció la deuda externa y la crisis petrolera en los 70 tuvo su impacto. Desde los años 50, la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, CEPAL, tuvo gran influencia en las políticas de los gobiernos y la opinión pública. Su propuesta se centraba en el desarrollo económico a base de la modernización agraria y la industrialización. Esa fue la temática en torno a la CEPAL para tratar de mitigar, para tratar de equiparar toda esta evolución que se iba dando en este contexto. Buenas noches, licenciado. Disculpe el atraso. No se preocupe, compañero, bienvenido, un gusto, bienvenido a la última clase. Gracias. Vamos a ver esta última, el tema siguiente y vamos a ver el clima de insurgencia. Todos estos cambios que se fueron generando y los abusos que iban desarrollando los dueños de las empresas, esto generó un proceso de insurgencia, pues obviamente el capitalismo había generado una brecha bastante amplia entre los que tienen y los que no tienen.
En este sentido, desde los años 50 en América Latina se agudizaron los conflictos sociales, las organizaciones de trabajadores, especialmente industriales, de campesinos y pobladores de las ciudades en crecimiento, aliados a los partidos de izquierda, crecieron en número e influencia. Se desarrolló un clima de movilización social y surgieron las guerrillas. Conforme se agudizaron la Guerra Fría o a escala internacional, dentro de nuestro país se realizaron marchas, movilizaciones, huelgas y protestas que en algunos casos crearon gran agitación, gran conmoción interna. Desde mediados de los años 40, Colombia fue sacudida por la violencia. Surgieron movimientos armados en medio del conflicto o conservador liberal. El general Rojas Pinilla se proclamó dictador cuando fue derrocado. Los dos partidos rivales acordaron alternarse en el poder. En Venezuela, por el contrario, un golpe militar llevó al gobierno a Marcos Pérez Jiménez. Cuando fue depuesto este, se inició una etapa en la que gobernaron los partidos de Acción Democrática y Democracia Cristiana, cuyas dos máximas figuras fueron Rómulo Gallegos y Rafael Caldeira. Lo mismo ocurrió en Paraguay. En Paraguay empezó la larga dictadura de Stroessner. En Ecuador, en medio de una crisis económica, los militares tomaron el poder y realizaron varias reformas. En varios países, las fuerzas progresistas llegaron al poder por elección. En el caso de Bolivia, en 1952, el movimiento nacionalista revolucionario inició un importante cambio político. En Brasil fue elegido presidente Gudelio Vargas, pero al no poder cumplir con las expectativas de las masas, se suicidó. En Guatemala fue elegido Jacobo Alves. No obstante, su gobierno fue interrumpido por un golpe de Estado organizado por la Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Cuando no, los Estados Unidos siempre involucrados en todos estos eventos y en todas estas agitaciones de los países latinoamericanos. Pero uno de los movimientos insurgentes que marcó la historia hasta nuestros días es justamente la Revolución Cubana. Durante los años 50, en Cuba surgió el movimiento revolucionario 26 de julio contra la dictadura de Batista. Era liderado por Fidel Castro y el médico argentino Ernesto Che Guevara. El Che, quienes organizaron una guerrilla desde la Sierra Maestra y logró derrocar a la dictadura en 1959. Los revolucionarios triunfaron, procesaron a los torturados y a los responsables de violaciones de los derechos humanos. Iniciaron cambios, entre ellos una reforma agraria, y estatizaron algunas propiedades extranjeras, en especial de Norteamérica, vinculados con la mafia. En 2 años el gobierno cubano estaba en conflicto con los Estados Unidos, que apoyó una fallida invasión a la isla. Castro anunció que la revolución era de carácter comunista y consolidó una alianza con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, que respaldó su proceso por décadas. Siempre estuvieron, y obviamente hasta la actualidad están siempre respaldados, ya no por la URSS, obviamente porque se disolvió, pero sí en este caso, por Rusia, que obviamente es parte o fue parte importante neurálgica de lo que sería en aquel entonces la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En cuanto a la contrainsurgencia, la Revolución Cubana tuvo inmenso impacto en América Latina y reforzó a los movimientos populares de izquierda. En varios países se reactivaron o comenzaron acciones guerrilleras. La Habana se convirtió en centro de reuniones de políticos, líderes socialistas y jefes de grupos insurreccionales. Estados Unidos intensificó la presión sobre los gobiernos latinoamericanos para aislar a Cuba, que fue expulsada de la Organización de Estados Americanos, OEA, y para que rompieran relaciones con los países afines a la URSS. Se incrementó el adoctrinamiento anticomunista y el entrenamiento para la contrainsurgencia de los militares latinoamericanos. De esta forma, obviamente, Estados Unidos también tuvo bastante influencia, sobre todo en la aplicación del Plan Cóndor, que fue uno de los planes guerrilleros de los Estados Unidos más sangrientos, obviamente orquestados y obviamente respaldados siempre por los ejércitos de cada uno de los países. La Alianza para el Progreso donó equipos, repartió alimentos a los pobres y entregó a los ejércitos armas para el combate a las guerrillas. Se fomentó el anticomunismo en toda Latinoamérica. En la mayoría de los países se dieron dictaduras militares auspiciadas por Estados Unidos que reprimieron la agitación popular.
persiguieron a los dirigentes de izquierda y llevaron adelante políticas que favorecieron a los dueños de los capitales. Inicios de la integración durante los 70, con el ejemplo de la unidad de Europa y el trabajo de la CEPAL, se dio un gran impulso integracionista en toda América Latina. Se fundó, por ejemplo, la ALAC, que es la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, con ambiciosos objetivos, pero sus avances fueron bastante escasos. El Pacto Andino fue fundado en 1969, luego surgió el Mercado Común Centroamericano y así otras organizaciones que obviamente fueron surgiendo dentro de este proceso de evolución también acá en Latinoamérica. Dentro de este proceso histórico hay que tomar en cuenta la participación de grupos religiosos y vamos a ver justamente esta etapa de los cristianos por la liberación. En medio de la ebullición de la insurgencia de los años 60 y con el impulso de las reformas del Concilio Vaticano II, surgió en América Latina un movimiento de cristianos por la liberación. Se organizaron comunidades de base que asumían su compromiso religioso y su práctica con el compromiso político de luchar por la justicia social contra el capitalismo dominante. De esta manera se desarrolló la teología de liberación. Su base es el mensaje cristiano de liberación personal y también colectiva. Cristo vino a liberar a la gente del pecado y según la Biblia el principal pecado es la opresión de unas personas sobre justamente otras, lo cual trae sufrimiento y pobreza. Por ello, los cristianos en América Latina deben comprometerse con la justicia y la lucha contra el pecado social, que es la explotación y la opresión. Deben, en suma, luchar por la liberación. Los cristianos comprometidos en enfrentar a las dictaduras lucharon contra la represión, defendieron los derechos humanos, aliados a la izquierda, fueron objeto de persecución de los gobiernos autoritarios. Los obispos de esa tendencia fueron, por ejemplo, Helder Cámara y Fragosa en Brasil, Méndez Arqueo en México y sobre todo Leonidas Proaño en Ecuador, entre otros. ¿Quién no ha escuchado de Monseñor Leonidas Proaño? Obviamente generó un proyecto social bastante fuerte, bastante intenso, obviamente que ha trascendido en la historia hasta la actualidad todos los beneficios que él trajo con la aplicación de este proceso y respaldo de estos procesos de revolución hasta la actualidad. Obviamente con la creación, por ejemplo, de las escuelas radiofónicas populares, que obviamente no solamente es un medio de comunicación, sino también es un medio de difusión cultural y sobre todo educativa. La casa indígena que está situada aquí en la ciudad de Riobamba y otros beneficios en pos de los más necesitados, sobre todo en las comunidades, los pueblos más olvidados por, obviamente, los gobiernos de turno. Eso obviamente como una cápsula histórica bastante importante que se ha desarrollado en nuestro país. Pero vamos a ver un poco más en esta segunda etapa de nuestra clase y vamos a analizar, vamos a ir viendo justamente cómo se desarrolló la Revolución Cubana, cuáles son los aspectos más fundamentales, causas y consecuencias de este proceso evolutivo, de este proceso revolucionario. ¿Qué fue la Revolución Cubana? La Revolución Cubana fue el levantamiento en armas del movimiento revolucionario cubano que derrocó al gobierno de Fulgencio Batista y llevó al poder a Fidel Castro. La rebelión se inicia en el año de 1953 y duró 6 años, hasta que en 1959 la organización guerrillera logró imponerse sobre el ejército estatal. Una vez en el poder, Fidel Castro estableció una dictadura en Cuba. En sus primeros años de gobierno se dedicó a transformar la economía y la sociedad cubana. Estatizó la economía y nacionalizó las principales industrias y empresas de servicios. Además, expropió los latifundios y repartió las propiedades de las tierras entre los campesinos. Estas medidas perjudicaron los intereses económicos que Estados Unidos tenía en Cuba, por lo que el gobierno norteamericano intentó derrocar al régimen revolucionario. En consecuencia, Castro se alió con la Unión Soviética, principal enemigo de Estados Unidos, en el marco de la Guerra Fría, y acentuó los rasgos comunistas de su gobierno.
Desde la Revolución Cubana, el país se mantuvo bajo un régimen dictatorial comunista. Tras la caída de la Unión Soviética en el año de 1991, la economía cubana entró en crisis y se desató una época de hambruna y pobreza. Castro gobernó hasta el año 2006, año en que delegó el poder a su hermano Raúl Castro por problemas de salud y también de edad avanzada. La Revolución Cubana es considerada como un evento de importancia a nivel continental y mundial. Se convirtió en un símbolo de lucha antiimperialista en Latinoamérica y de los movimientos de izquierda revolucionaria. En cuanto a la historia de la Revolución Cubana, vamos a ver cuáles son los aspectos más preponderantes. La Revolución Cubana se inicia en el 26 de julio de 1953, cuando un grupo de jóvenes liderados por Fidel Castro emprendió la lucha armada contra el gobierno de Fulgencio Batista. Este grupo se autodenominó Generales del Centenario y trató de tomar los cuarteles militares de Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo. Estos ataques fracasaron y los revolucionarios que sobrevivieron fueron apresados. En el año de 1955, bajo la presión internacional, se dictó una amnistía y los militantes revolucionarios fueron liberados. Fidel Castro y su hermano Raúl crearon el movimiento 26 de julio con el objetivo de continuar las actividades revolucionarias. La organización tenía una ideología antiimperialista y democrática fundamentada en las ideas de José Martí, un filósofo revolucionario cubano. Luego los hermanos Castro se dirigieron a México y formaron un ejército guerrillero para derrocar a Batista. Allí se les unió el médico argentino Ernesto Che Guevara. El 25 de noviembre de 1956, el ejército revolucionario arribó a la costa de Cuba en A.I.M. Granma. Las fuerzas de Batista atacaron a los militares y quienes sobrevivieron se internaron en las montañas de la Sierra Maestra, desde donde organizaron el rearme y la continuación de la lucha. Los ideales revolucionarios se expresaron en manifiesto de la Sierra Maestra, firmado por los principales líderes. El objetivo de la lucha era derrocar al gobierno de Batista, llamar a elecciones libres y recuperar el orden constitucional y democrático en la isla. El movimiento 26 de julio comenzó a reclutar cada vez más jóvenes para la causa. El ejército guerrillero estaba al mando de Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos y Juan Almeida. Castro contactó a la prensa extranjera con el objetivo de difundir su lucha y buscar un apoyo internacional que presionara al gobierno de Batista. Hacia el año de 1958, los combates entre las guerrillas y el ejército estatal de Batista se hicieron cada vez más intensos. Las guerrillas revolucionarias diseñó nuevas tácticas de lucha que a la larga lograron desbordar al ejército estatal. Las clases medias y bajas urbanas apoyaban cada vez más a los grupos guerrilleros y se manifestaban en contra del régimen. Por otro lado, el gobierno ya no podía garantizar los intereses de los empresarios norteamericanos en Cuba y finalmente Estados Unidos terminó retirándole su apoyo. El 1 de enero de 1959, las tropas guerrilleras tomaron La Habana y Santiago y establecieron un gobierno provisional y diverso, con Manuel Urrutia Lleo como presidente y Fidel Castro como comandante del ejército. Batista huyó a República Dominicana dentro de todo este proceso de luchas que se dieron en Cuba. El gobierno de la Revolución Cubana, una de las principales promesas de la campaña revolucionaria fue la constitucionalidad y la creación de un gobierno democrático. Sin embargo, el gobierno revolucionario mantuvo el régimen de facto con el objetivo de transformar la sociedad y la economía cubana. La primera medida del gobierno revolucionario fue la Ley de Reforma Agraria, que expropió los latifundios más grandes, repartió las tierras y prohibió su propiedad a extranjeros. En 1960 se avanzó con la estatización de la economía. Se nacionalizaron las empresas de petróleo, los principales bancos, la industria minera, las empresas de telecomunicaciones y las industrias locales de bienes de consumo y necesidades. Durante los 2 primeros años del régimen revolucionario se fue acercando cada vez más a las ideas de la ideología comunista. Los intereses de muchas empresas y privados norteamericanos se vieron perjudicados justamente por estas medidas. El enfrentamiento contra Estados Unidos fue inminente.
el gobierno de Estados Unidos inició una serie de campañas antirrevolucionarias porque sus intereses en Cuba se vieron afectados por las medidas de gobierno de Fidel Castro. En 1961 invadió Cuba a través de la bahía de Cochinos, pero fracasó. Además, inició un bloque comercial contra el gobierno revolucionario. Sin embargo, el régimen de Castro contaba con el apoyo de la Unión Soviética, que proveyó a Cuba de combustible, tecnología, créditos financieros, armas, entre otros beneficios. En 1962, Castro declaró de manera pública la orientación marxista-leninista del régimen cubano y aceptó la instalación de misiles soviéticos en la isla. En respuesta, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, rompió relaciones con Cuba e inició un bloque militar sobre la isla. Este suceso, conocido como la crisis de los misiles en Cuba, fue uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría. Los líderes de Estados Unidos y la Unión Soviética negociaron y finalmente Estados Unidos retiró el bloqueo militar sobre Cuba. Desde entonces, el gobierno revolucionario cubano estrechó sus vínculos políticos y económicos con la Unión Soviética. En cuanto a las causas y antecedentes de la Revolución Cubana, las principales causas de la Revolución Cubana fueron el malestar social por la profunda desigualdad económica, las políticas que desregularizaban los intereses norteamericanos por sobre las necesidades de la población cubana y el golpe de Estado que puso a Fulgencio Batista en el poder y suprimió la democracia. De manera general, los antecedentes más importantes de la Revolución Cubana fueron los siguientes. Primero, el golpe de Estado de Fulgencio Batista. En las elecciones de 1952 en Cuba ganó el Partido del Pueblo Cubano con la candidatura presidencial de Carlos Prío Zacarras. Sin embargo, Fulgencio Batista, un ex presidente y líder nacional, encabezó un golpe de Estado, organizó unas nuevas elecciones fraudulentas y ocupó el gobierno. Su gobierno era respaldado por Estados Unidos y defendía los intereses de las empresas norteamericanas. El exilio de la revolución comunista en Rusia, la influencia mundial de la revolución de octubre de 1917, en la que el proletariado ruso depuso los zares e inició un gobierno revolucionario, y esto fomentó la erradicación de los movimientos populares. Y por último, la experiencia de Guatemala. Desde 1945, Guatemala comenzó a llevar a cabo reformas en sus políticas agrarias y laborales que perjudicaban los intereses de Estados Unidos, favorecían la economía nacional y velaban por las condiciones de la vida de la sociedad guatemalteca. En respuesta, Estados Unidos intervino militarmente el país y persiguió a los militantes reformistas. Desde entonces, Guatemala quedó bajo el gobierno del régimen que defendía los intereses económicos norteamericanos. Eso como una cápsula histórica que nosotros hemos ido viendo en esta última etapa, y nosotros, bueno, de cierta manera nosotros vemos como un aspecto negativo la parte de la Revolución Cubana y su forma de gobierno, pero también nosotros no vemos el trasfondo y los beneficios que esto acarrea para la mayoría de la sociedad cubana. ¿Por qué? Por ejemplo, Cuba en la actualidad se sume en la pobreza justamente por el bloqueo económico que los Estados Unidos impuso. No es por el mal manejo del país ni por otras situaciones, sino es por esa opresión, obviamente, que genera Estados Unidos en contra de esta pequeña isla, que obviamente tiene bastantes intereses económicos, sobre todo de parte de los Estados Unidos. Es una historia, parte de la historia latinoamericana, que nosotros debemos analizar y también debemos investigar un poco más a fondo. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final de la clase correspondiente a la materia de ciencias sociales. Hasta aquí ustedes van a tener el desarrollo de actividades correspondientes a la parte académica. En las siguientes clases, en las 3 clases que nosotros vamos a tener más adelante, la siguiente tenemos un refuerzo académico. Después de ese refuerzo académico, la siguiente clase será el desarrollo de un cuestionario que ustedes van a tener para presentarse al desarrollo del examen principal.
y obviamente es indispensable que ustedes vayan viendo y revisando. Y de esa manera nosotros obviamente habremos cumplido con todos ustedes y ustedes estarán listos para presentarse al examen final. Y con eso obviamente terminarían esta primera etapa que ustedes han iniciado, que es el 8º año de educación básica, y se proyectarán al siguiente nivel, que es 9º. Señores y señores, un gusto haber compartido con ustedes. No me despido todavía de ustedes, pues tenemos una clase más, que es la clase de inglés, pero nos estaremos viendo hasta la próxima hora. Así que sigan adelante en todas estas actividades, ya en esta última etapa de actividades. Gracias, Gracias, licenciado. licenciado. Gracias, Lison.